tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Bueno, en plena Semana Santa nos da mucho gusto estar con usted y esta noche saludo Natalia Briceño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Francisco Garfias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ana María ¿Qué tal? Salazar. Muy buenas noches. No cabe duda que a partir de la creación del pacto, en el que trabajaron arrastrando el lápiz durante muchos meses, José Murat, el propio Santiago Krill, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, lograron establecer en este documento de 95 puntos un pacto por México que pareciera tener el nuevo horizonte del país. Ana María Salazar. Yo creo que es, y qué bueno que estamos tocando el tema esta noche, porque yo creo que sí vale la pena revisar qué ha pasado con el Pacto por México, que en su momento, cuando se firmó, yo creo que fue uno de los actos más impactantes en términos políticos, el que un presidente que llevaba solamente algunas horas de haberse posesionado haya podido buscar un acuerdo, concretar un acuerdo, un documento tan complejo, porque sí es un documento muy complejo, con la firma de los tres partidos más importantes del país. Yo creo que ya son cuatro, ¿no? Ya son cuatro, porque se sumaron a el partido, Verde. el Verde. Que haciendo paréntesis, cómo se enoja el Verde cuando se habla sobre el Pacto por México y no los mencionan. Bueno, pues eso, porque siempre está la interrogante. Asunto aparte, dice. Sí, el Partido Verde en verdad es un partido. Pero bueno, más allá de ese debate, creo que ha servido para crear unos lineamientos, un cronograma claro de qué y cuáles deberían de ser las prioridades para estos partidos. Ahora, aquí lo que yo me pregunto es en qué momento los opositores dentro de cada uno de estos partidos van a empezar a decir, ya no podemos seguirle dando tanto peso a este pacto, porque beneficia demasiado al PRI y está beneficiando demasiado al presidente. Yo creo que vamos a ver un quiebre en las siguientes semanas, simple y llanamente por el tema de las elecciones que hay este año. Francisco Garfias. Sí, bueno, yo creo que el tema de en qué momento los opositores, yo creo que ya está, los opositores dentro de la oposición ya están muy activos en contra del pacto. Hemos visto cómo la gente afina a Calderón, Cordero, lo que llaman ahora el corderismo, calderonismo en el PAN, pues ha sido de alguna manera criticado fuertemente la manera como Gustavo Madero ha llevado o ha adherido al pacto. Ellos, el argumento que dicen es: estamos entregando todo a cambio de prácticamente nada. Hace ratito me decía un panista destacado, ni siquiera negoció la gobernatura de Baja California. Es decir, lo mismo está sucediendo en el lado del PRD, donde vemos y aparece un Marcelo Ebrard muy combativo, distante, que la oposición debe ser firme, no debe estar entregando todo. O sea, ya la lucha contra el pacto está dentro de los partidos. Y más adelante seguiré, porque ya se me acabó el minuto, y te cedo la palabra. Natalia Briceño. Pues yo creo que, como dice Ana María, el pacto fue algo impresionante a la hora de iniciar, una buena forma de poner un primer paso hacia adelante. Son 95 puntos muy complejos, por cierto, y yo creo que también ahí mismo había un sistema de contrapeso intrínseco, es decir, los últimos puntos también, por ejemplo, del pacto, que van creo que del 90 al 95, no sé, sobre la reforma a los estatutos del Distrito Federal, ¿no? Y toda la reforma política, en fin, o sea, como que sí se ve que hay cierto contrapeso de las diferentes fuerzas políticas y donde ese mismo pacto por sus mismos puntos tiene su misma negociación. Si quieres que abra la parte de la negociación de la reforma política del Distrito Federal, tu PRD, bueno, pues también tienes que ceder hacia A, B, C, D, E, F. El punto también es lo que hemos estado viendo con el quiebre, por un lado, de las distintas tribus del PRD, los que se fueron a Morena, los que regresaron, y lo que hemos platicamos la semana pasada sobre el panismo también con su pulverización, todo lo que está pasando al interior, que no permite tener el consenso que hoy sí vemos en el PRI. Hay algo importante dentro de los 95 puntos del pacto, que tiene que ver con dos fundamentales: reforma energética global y reforma fiscal integral. ¿Por qué? Porque de no haber dinero, el pacto por México no va a poder sostenerse.
Y es en esa parte precisamente en ambas vías, vamos, paralelas, en donde se encierra el gran espacio de una negociación política que tiene que convencer a la oposición, ya en lo que se lleva de tiempo de este pacto suscrito y adherido el Partido Verde, y en lo que hemos visto que ha sido ya un avance, reforma educativa, es decir, se está moviendo la locomotora, pero tiene que llegar a un punto en donde estos dos factores sean los definitorios de la viabilidad de un pacto que es histórico, que es cierto, Ana María impactó, desde luego, que quizá la nota, no digo quizá, le dio la vuelta al mundo. México crea un proyecto de 95 puntos, que se llama Pacto por México, que da la salida a pobreza, empleo, inversión, crecimiento, y de ahí estamos yendo ya en el curso del mismo. Vamos en el papel. Sí, claro. Sí, Claro, Sí, no le damos la salida a todo eso. Ojalá y ya le hubiéramos dado No, que salida. apenas O sea, lo acaban de firmar, o sea. Yo tengo ubicados ahí dos puntos que pudieran de alguna manera acabar con toda esta luna de miel que hay entre los De partidos. esa miel sobre hojuelas, Y ¿verdad? el primero es la reforma energética y el segundo es la reforma fiscal. O sea, aquí en México, paradójicamente, la izquierda es el único partido la única izquierda del mundo que lucha por menos impuestos, porque los impuestos son, aunque no es muy popular lo que voy a decir, los impuestos son necesarios y son, son la base de un gobierno para poder desarrollar El oxígeno de un gobierno para... socialmente al país. Y este país es un país lleno de carencias que requiere de muchísimos recursos, y hay... Sí, es correcto que hay otras salidas, que hay regímenes de excepciones con los que hay que terminar, con los que de ahí podría venir mucho dinero, pero sí es indiscutible que la reforma fiscal es ineludible. El otro punto es cuando quede claramente definida la reforma energética y qué sectores van a abrirle a la iniciativa privada, porque no hay duda que se van a abrir más sectores. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Pancho, de que sí, los opositores han sido más vociferantes y han sido mucho más públicos y hasta cierto punto majaderos en cierto contexto en contra del pacto. De aquellas personas dentro del PAN y el PRD que están apoyando el pacto, pero no lo han podido detener. O sea, a mí lo que me parece lo fascinante es que... Porque vamos de lo fácil a lo difícil. Sí, pero Jesús Zambrano, Sí. y lo interesante es tratar de entender a qué le apuesta Jesús Zambrano y Gustavo Madero. Lo están haciendo por el bien de México, yo quisiera pensar que sí, pero yo me imagino que dentro de su visión política y su futuro político, ellos piensan que tienen que amarrarse al pacto por México para ellos tener viabilidad política. Y si falla el pacto por México, o si por alguna razón va a haber una ruptura de su partido y ellos como presidente con el pacto por México, sería un suicidio político para ellos. Entonces, la viabilidad político de Zambrano y de Gustavo Madero y lo que ellos representan dentro de sus partidos depende de que el pacto por México sea, por lo menos que se perciba como un éxito, ¿no? Dentro Pero de la si se reforma... percibe como un éxito, perdón, Raúl, Al contrario. si se percibe como un éxito, Es un éxito. la medalla es de Peña. Es que ese es el tema, eso es la parte difícil de entender, cómo van a hacer beneficiarse claro. ellos políticamente, si es que, porque tienes toda la medallita, ni siquiera es para el PRI, es para Enrique Peña Nieto. Tienes toda la razón. Dentro de los puntos del pacto, por cierto, hay una realidad que debiera haber sido resuelta hace mucho. Los municipios no cobran lo que corresponde por predial, por ejemplo. Ningún municipio, y hay lugares donde se tienen, no las posibilidades de que el contribuyente responda, sino que no lo aplican en ningún caso. Y la suma es de verdad multimillonaria en miles de millones de pesos si eso se hiciera. Y va a tener que hacerse. Primero porque es un recurso del que no se cuenta y ahí está muerto. Segundo, porque dentro de la reforma fiscal integral, como bien nos señala Francisco Garfias, los regímenes de excepción ya tuvieron décadas de beneficio para quienes lo disfrutaron. Y lo demás que venga dentro de ese mismo paquete fiscal tendrá que ser para el causante una transparencia, rapidez y eficiencia al ir a pagar impuestos. Porque pagar impuestos hoy todavía es un asunto de contador,
Ay, es un martirio, dilo. O sea, martirio, uno de por veras supuesto. quiere pagar sus impuestos y te lo hacen Bueno, no casi todo el mundo imposible. quiere pagar sus No, impuestos. yo tengo, pero yo quiero ir, yo quiero pagar mis Porque hay impuestos. muchos evasores. No, Yo no pero creo que haya quiero- un mexicano que pague sus impuestos completos. No, uno trata de ser ¿Sabes buen quién sí mexicano los y pagar sus cautivos? impuestos y te lo Ahí hacen sí casi no tienen imposible. Pero que tú vayas voluntariamente, pues siempre le buscas cómo le vas a deducir y cómo le vas a A poner. ver, y cómo le vas a- platícanos, Francisco García, Platícanos. ¿cuáles son tus técnicas? No estarás revelando en el subconsciente una Ahora sí, conducta. déjenme de responderles como respondería aquí en Olga Guillot, hipócritas. Sencillamente. Pero ¿sabes qué? Aquí el No, tema no sé de... si es Olga Guillot. Sí, pero aquí lo que va a ser interesante, por ejemplo, esas partes del Pacto por México, o sea, el hecho de que la gente va a tener que pagar más impuestos. La pregunta es quién va a pagar más impuestos. No, Va a ser la gente va a tener que pagar sus impuestos, sí. Bueno, algunos van a tener que pagar sus impuestos, otros van a pagar más impuestos. Sí, se le quita, Y- sí, se eliminan los regímenes de excepción, y que se se tendrán que eliminar, eliminan. pero Es más, acuérdate que medicinas, ahí va, medicinas y alimentos, es parte de los regímenes. Exacto, es que ese es el tema. En esa parte, la reforma fiscal no va a ser una medallita, o sea, lo interesante va a ver es cómo se van a repartir las culpas, porque eso no es una medallita No, para eso no nadie. va a ser medalla. Entonces, Eso va a es la ser un- parte se va a del hacer un pacto. lingote. Va a ser una, ¿cómo se llama? Una buena, Es una pedrada en la recubierta de cabeza. espalda de nopales, Sí. aparte con golpes. Sí. Pero además hay algo importante en todo esto. La situación de los impuestos, de no darse, por eso mencionábamos que son en dos patas, de estos pilares del pacto. Si no hay reforma energética van a tener que subir los impuestos. Y si no hay reforma fiscal, también. Mira a David Penchina, no es cierto, porque eso fue lo que dijo. Mira, Corral, te voy a decir. No, también Corral lo dice y lo reconoce. No, pero aún habiendo reforma energética, Si las de dos- todos modos van a tener que subir impuestos, porque cualquier reforma energética en este momento no repercute en dinero para el país, sino en años luz. Esa es la realidad. Y aquí, si en verdad el país necesita dinero en este momento, la mejor forma de obtener recursos son con impuestos. Es Pero tomen inmediato. en cuenta Es que el la impuesto empresa, y el impuesto al consumo, Y que el es el impuesto al inmediato, el que consumo, pagas sí. en la, Sí. cuando el compras. empresariado con el pacto se mostró feliz y apoyador. Y está anunciando, por ejemplo, el empresario Díaz Morodo, una inversión de 25,000 millones de pesos en este año solamente. Y se está anunciando que Durango tiene una inversión muy alta. O sea, son distintos cauces de ingreso, pero no es la base que se requiere en el gobierno para poder hacer todo lo que se quiere. Ya se habla que, por cierto, no le tuvieron, sino que le dijeron, corrige, no te toca, al secretario de Economía, ¿no? Sí, Que dijo sobre el nuevo aeropuerto nuevo, y Gerardo Ruiz Esparza, que no es de muchas pulgas, para no decir que es de pocas, dijo, ¿y por qué te metes donde no está tu área, no? Sí. O sea, el aeropuerto sí es un proyecto, pero tiene que ser, fíjate, ahí está el orden, porque la llamada fue desde Roma. Y no precisamente No, de le habló el Francisco. Se le dio un zapazo en la cara. ¡Ay, ya cállate! Pues más Sí, o menos, es que pero- antes, ¿se acuerdan que antes quién salía a caladar todo lo que decían los secretarios? Sí, Rubén ¿Calderón? Aguilar. ¿O Rubén Calderón? Ah, Calderón. ¿Cuándo Con- nos dejaba hablar? Con Fox, A Rubén, Fox, era Rubén lo que el Aguilar. presidente quiso decir fue, ¿no? No, pero Calderón hablaba primero del combate al crimen organizado y luego corregía a su secretario. Pero hoy estamos viviendo de veras un México muy interesante. Un México en donde tenemos la oportunidad de ver cómo, recobrando terreno político diplomático en América Latina, porque eso está haciendo. ¿Pero por qué? Por ¿Qué ha hecho prestigio, Pero Ana María. ¿qué ha hecho México para recobrar? Bueno, Él está en camino de- fue al funeral Pero de antes Chávez. fue a la cumbre de... Pero pues de son Cannes, reuniones de que van todos los Claro, presidentes. pero- hay una Pero expectativa Ana María, de que ¿con se va qué a suceder. discurso? Más que Pero pues, es cierto, Ana María, que hay un viraje, digamos, en la política exterior. Y además hay una hacia la intención apertura, de hacerlo. Porque durante, con el bloque cubano estuvimos peleados 12 años. Ay, bueno, pero absolutamente. Y con Pero- el bloque, ¿no?, bolivariano, Claro, cubano,
como tú le quieras Pero llamar. ese bloque se está transformando en este momento, o sea, también hay que decirlo, Claro, o sea, ya no es falleció, tanto ya que... falleció. No, pero si hay una ¿Sí, seguro? intención, si hay un... El líder de la A lista. ver, Ana María, Pero, a ver, déjame Pero que eso diga empezó Natalia antes, ¿eh? y Pancho. Empezó antes de que falleciera Chávez. Chávez. Si hay una intención exprofeso de parte del presidente, que de hecho lo había mencionado ya en campaña e incluso en su libro. yo que recuerdo a escribió. Fox decir exactamente lo mismo. Pero me lo estás perdona. viendo ¿Cómo en... si te vas? No, pero eso fue 2 o 3 años después. No, pero Fox sí hay dijo una que iba a necesidad de- negociar con la guerrilla de la FARC, que iba a hacer un Bueno, que iba a acercamiento con acabar lo de que iba- Chiapas en 15, 15 5 o no sé cuántos En 15 minutos. En 15 Casi lo minutos. sí lo y acabó. yo Ve, sigo- ve el tipo de canciller que hoy tenemos. Un secretario de Hacienda que para muchos fue sorpresa que esté ahora en la Cancillería. Y Mid es un hombre que está haciendo una tarea y que al reunir a los cónsules y embajadores y al nombrar a los nuevos, la instrucción del presidente fue promover a México Para inversión para también. inversión sobre todo, Mismo pero que dijo Calderón. prestigio. No, yo pero todavía estoy, no estoy Ana María, diciendo que no va a pensando así, cambiar. también habló Benito No, Juárez de ser... Y Benito Juárez cambió el país. Sí, Porfirio Díaz Benito dijo que no Juárez había cambió el país. reelección, Fue ¿no? Lo que estoy benemérito de las diciendo es que Américas. hasta Más este respeto momento... para el benemérito, Sí, por bueno, favor. y Benito Juárez cambió el país. O sea, lo que estoy diciendo hasta este momento, casi han usado el mismo lenguaje en términos de la política, hay que darles tiempo. Ha habido También buen hay que manejo en decirlo. prensa Pero no extranjera. ha habido nada diferente a lo que hizo los primeros 6 meses Felipe Calderón y los primeros 6 meses De lo que yo hablo es de que Vicente México Fox. tiene un rostro diferente. Permíteme. Claro. Yo creo que sí ha habido un cambio, y sobre Política todo... exterior, no. No. Y en No, como nos comunicación en estamos el exterior, reflejando ¿cómo hacia se afuera. refleja? No, ese reflejo hacia afuera tiene que ver mucho cómo hacia afuera están viendo México. O sea, México ahorita está de moda por todo el desastre que hay en otras partes del mundo. Eso sí hay que decirlo y ojalá que aprovechen esa imagen que hay de México Ya le en este dijeron momento. por ahí que no se exalte. ¿Quién? Usted. No, estoy diciendo que México ahorita está Supe. de moda. Está de moda, sí. Está de moda, pero no está de moda necesariamente Se acabó por- que Brasil estaba... Sí, no, bueno, porque que nos México rebasaba y está que- de Ahora va a moda ser el ahorita. BRICM. ¿Por qué Sí, se está de alinearon moda? se alinearon Es el los astros BRICM. a México. A favor de México, porque Brasil tiene sí, tienes problemas. que decir que es el BRICM. Va a ser ahora el BRICM. El BRICM. No, pero Brasil está teniendo serios problemas y están muy tristes porque no tienen un papa brasileño. Pero hay que ver lo que está pasando en Europa, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, Lo que está muchos generando Chipre. Si Lo que vemos está generando, el sí. globo terráqueo, dices Chipre, y los riesgos que dispara. Ahora, indudablemente, yo no tengo la menor duda, si hay un viraje en la política exterior, el perfil de Patricia Espinosa durante todo el sexenio de Fox fue bajísimo. El último canciller brillante que tuvimos a mi juicio fue Jorge Castañeda, y él lamentablemente fue el de come si te vas. Pero tenía Fue mucho la más enchilada idea. completa. Cumplió la Se orden, le digo, dejó porque es un hombre y brillante. acabó muy peleado en con su una presidente. estamos y en una traicionó época a donde Calderón. estamos hablando de la posibilidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, que de eso sí No tiene nada que ver cedo con toda la autoridad. Sí, pero No, esa es la más un reforma, tema. sí, pero la reforma migratoria en Estados acuérdate Unidos no tiene era nada. el caballo de batalla de Castañeda. Pero ahora es el caballo de supervivencia de... también La es- enchilada completa. Lo ¿no? que yo sí les acepto que Enrique Peña Nieto tiene mucha suerte. O sea, el hecho de que va a haber una reforma migratoria en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que ha hecho México en los últimos años. Al contrario, lo que a veces detiene esa reforma migratoria en Estados Unidos son las cosas que ha hecho México en los últimos años. Si hay una reforma migratoria en Estados Es Unidos por en el este voto momento, hispano. es por el voto hispano y lo malcriado que se portaron los republicanos con los hispanos. Tiene que ver también con ese cambio en la densidad antes era el voto que todos eludían y ahora es el voto que todos quieren, ¿no? Y los republicanos claramente perdieron por esa parte. Ahora, aquí lo interesante es, yo sí creo que el enfoque, por lo menos, porque de juzgar a 100 días o 200 días es muy difícil juzgar un gobierno así. Yo sí veo un replanteamiento en lo que se quiere hacer, sobre todo en la visión que se tiene de México. Antes tú te metías a prensa extranjera y era el narcotráfico. Hoy por hoy hay mucho, por ejemplo, Financial Times hablando sobre la parte energética. Ves The Economist. The Economist, ya aparece el tema, ya se hace Pero hasta The tiene Economist, una... acuérdate, salió antes de que Enrique Peña Nieto entrara al poder. Eso fue, de hecho, yo escuché de la gente de Calderón eso- decir, estaban muy molestos de que le estuvieran dando tanto eso, crédito pues, a tú estás Enrique, diciendo que es un hombre Enrique con Peña suerte, Nieto. ¿no? Bueno, Pero pues, es le un, tocó la es- suerte. sí es un hombre con suerte. No tiene Es un- coyuntura. Ahora, la muy suerte, difícil, la suerte pues. no es, Bueno, sí la no es tiene, pero- fortuita, ¿eh?
No, se, sí, trabaja, es se trabaja con una intensidad, Sí, pero con no, objetivos pero claros, eso sí. y No, se te pero alinean los astros. No, no todo es suerte te intensidad, dé Dios que lo demás nada Digo, te por importe, ejemplo, ¿o cómo? Permíteme el entorno, la crisis europea, cuando se viene el problema de la vivienda de los Estados países Unidos. de Estados Unidos, La pandemia. la pandemia, Los caballos del o sea, apocalipsis de Calderón. No, pero decías es tú, que- bueno, sí. ya nomás nos falta ¿qué? Que nos caiga, Eso. yo decía, Lo que nomás nos falta que nos falta, caiga, lo que nos caiga falta es hacer una pausa, un que vamos meteorito. a ella. Que nos Es caiga un breve. meteorito. Volvemos en un momento, está usted en Como el Contrastes chiste. 40 y recuerde, la señal digital de Proyecto 40 se disfruta en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través del canal 11.2. Volvemos. Es como el chiste. A ver, renuncia el Papa, se muere Chávez, cae un meteorito. Estamos de regreso en Contrastes 40. ¿Qué conclusiones podríamos tener? Te escuchamos, Ana. De estos, yo creo que es una evaluación entre los primeros 100 días o 130 días, y el Pacto por México sí es impactante. O sea, sí ha hecho este presidente lo que muy pocos pensaron que podría hacer en tan poco tiempo, y en parte tiene que ver, pues sí, la suerte sí tiene Está mucho, presente. está presente, pero también tiene muy buenos operadores políticos y una capacidad, una visión política que no tuvieron sus antecesores. Pancho Garza. Bueno, coincido, el Pacto por México le ayudó a Peña Nieto a iniciar su gobierno con el pie derecho. Ha tenido mucha suerte. Esa es una palabra en la que pues, tenemos que considerar necesariamente. Sí, claro. La coyuntura lo está ayudando. No creo que hacia adelante las cosas vayan a ser tan fáciles. Creo que va de menos, o sea, va a írsele complicando. De la base poco a la poco. cima, ¿no? Sí, porque empezó reforma educativa, pues ¿quién se puede oponer a la reforma educativa? A que metan al bote el Bester, que no es parte del Pacto por México, pero bueno. Pero es el ¿quién? consenso habla de carácter y de decisión. Es el concepto, sí, pero cuando lleguemos a las cosas complicadas, como es meter impuestos al IVA, a medicinas y alimentos, que seguramente lo van a hacer. Es donde va a saltar los Ahí es posibles. donde se va un poco a cambiar ¿Por y qué? vamos a ver hasta dónde llega, sobre todo la izquierda, en el Exacto. apoyo ¿Se al acuerdan de presidente. la roqueseñal que eso buscaba? Que nunca existió y un día te lo voy a aclarar. No, pues él me lo dijo, que él no quiso que se pensara como eso. No, él estaba gritando Cedillo, Cedillo, y un fotógrafo, Malora, lo toma y abajo le ponen, festeja la aprobación del IVA, entonces parecía que lo estaba haciendo así. Ah, ya no te digo cómo le estaba haciendo para no, con todo y el horario que tenemos. Mira, hace unas semanas platicábamos en esta mesa y coincidíamos que el Pacto por México era lo que era necesario también para el PRI, porque es el ahora o nunca que decías tú, Raúl. Necesita ya también pasar y consolidarse después de la historia misma que tuvo y este receso de 12 años. Yo siento que lo que más ha sido efectivo el gobierno de Enrique Peña Nieto a los 100 días, porque si tú lees detenidamente los 95 puntos del Pacto por México, creo que difícilmente te puedes oponer, por lo menos a lo que pretende. Ya en los puntos particulares, pues ya tendrá cada bien, para eso están también las cámaras y el Congreso. Lo que han sido muy eficientes es en comunicar, en hacer todo, hacer de todo una ceremonia muy concreta en donde se ponen los líderes de los partidos y demás. Cuyo origen es el trabajo de Felipe todos. Calderón, su bandera, su gran pacto por México fue la guerra contra el narco. No la supo comunicar. Muchas veces te encuentras con panistas que te dijo, bueno, sí hay logros del panismo, ¿no? O este punto que está promoviendo Peña, nosotros estuvimos, decían, sí, pero no lo supieron comunicar. Como hablábamos hace una semana de toda la parte del petróleo, no se ha sabido comunicar que el petróleo sí pertenece a los mexicanos, pero Pemex necesita ser más eficiente. Entonces, lo que está haciendo ahorita el gobierno de Enrique Peña Nieto es comunicar el paso de las reformas con eficiencia hacia México y hacia el exterior, que era lo que platicaba. Ahora que mencionabas pues lo que fue la bandera del presidente Calderón, que fue la guerra al crimen organizado y al narcotráfico, en México se están dando, dividido en 5 regiones,
reuniones mensuales en donde la orden del presidente es que asistan los gobernadores, porque en el pasado mandaban al secretario de gobierno y si no al encargado o el delegado de seguridad. Pero lo que voy a decir es que Tamaulipas, por ejemplo, que tiene elecciones, no tiene todavía delegado del PRI y enfrenta una situación no de crisis mayor a la que hubiera podido verse en La Laguna. Ahora detuvieron a los 17 autores de 68 homicidios y más de 140 secuestros. Es como el secretario de Gobernación personalmente recibe a Egidio Torre Cantú, el gobernador de Tamaulipas, y le dice al gobernador: a ver, ¿cómo puedo hacerle yo si ustedes no me refuerzan? No me respaldan, porque lo tienen, me refuerzan. Y hay compromisos entre el secretario de Gobernación, como lo hay en Guerrero, como lo hay en el plan de seguridad, que esta Semana Santa y la que sigue existe en el país. Raúl, en el tiempo en que se formen nuevos cuerpos policíacos con una estructura diferente, porque las que salieron, las generaciones de la PFP, no fueron suficientes. Raúl, eso quiero ir. ahí tú y yo vamos a tener una diferencia marcada en términos de que si ha habido un avance en temas de seguridad en el país. Yo, viendo los números y viendo cómo se ha ido deteriorando. Yo no hablo la que no seguridad, hay avance, hablo de puntos específicos pero, que requieren reforzarse. la forma en que se están creando todos estos grupos de autodefensa, la ingobernabilidad que de nuevo se está sintiendo en Guerrero. Tamaulipas se está deteriorando, Juárez se está volviendo a deteriorar, estamos viendo brotes de, Coahuila, ¿qué podemos decir de Coahuila? Entonces, yo creo que aquí, ¿por qué no nos proponemos? Yo propongo que sea un tema Tengamos de el siguiente, exactamente. Para que hablemos sobre el tema de seguridad y hacer un análisis de dónde estamos. Vale la pena el tema. Bueno, pues se ha acabado el tiempo. Gracias, Ana María. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Feliz Semana Santa. Que Descansen, disfruten ustedes su descansen. descanso. Nosotros también nos vamos. Vámonos y pórtense bien. ¿Y sabe qué? Si se va a tomar el primer café, que sea con Ana María Salazar. Los esperemos a las 7 de la mañana. Y si no toma café también. Té, coca, lo que sea.